Esta es la historia de fe de una mujer que desde muy niña conoció el reino de las tinieblas, pero ahora es hija de Dios, no del diablo. Dios les bendiga, queridos oyentes. Llegamos a un nuevo capítulo 9 de Hija de Dios y no del diablo. Vamos a hablar en este capítulo de los sueños. Sueños vivenciales y, en fin, toda clase de sueños que tenemos. Hablemos, pues, sueños vivenciales son aquellos que tenemos de ciertas experiencias que hemos tenido en algún momento en nuestras vidas y luego soñamos con eso. Esos sueños que muchos les preocupa son simplemente traídos por su subconsciente. Hay otros sueños que vamos a llamarles sueños, pero en realidad lo estamos viviendo en ese momento. Entonces vamos a enfocarnos más en estos sueños, en los que tenemos cuando no estamos dormidos profundamente, sino que apenas nos está agarrando el sueño, como decimos coloquialmente. Entonces, por ejemplo, un sueño de estos que son reales, que es la realidad que estamos viviendo en el momento, lo viví cuando yo empecé con esto de la santería, que empecé a comprar cuadros, a comprar los bultos de estas imágenes, empecé a compilar oraciones, tuve libros exotéricos, libros de todo libro de magia que podía comprar y conseguir, los iba teniendo. Cuando yo empecé en esto a comprar y a obtener estas cosas, tuve un sueño. Todo se veía como con una claridad como del día claro, pero no dentro del sueño. No estaba viendo el sol, pero no se veía oscuridad, simplemente se veía bastante claro. En el sueño solamente estaba yo acostada, me veía yo solamente acostada y una voz me dijo: ¿me sigues ahora o te corto? ¿Te corto era matar o...? Así me dijo, o sea, y luego otra vez: ¿me sigues ahora o te corto? Y yo, pues, ¿qué está pasando? Y me puse a pensar, el único que me puede cortar la vida es Dios. ¿Será el mismo Dios que me está llamando? Empecé yo a preguntarme y a cuestionarme, ¿será? Y pues yo algunas cosas se las contaba a una prima, nos criamos juntas y tengo mucha confianza con ella. Es más, ella sabe exactamente todo lo que yo viví, tanto en mi vida matrimonial como en mi vida acá de la magia, y todo lo que yo hacía, yo se lo contaba. Y yo le conté este sueño y ella me dijo: es el Señor que te está llamando. Ella es cristiana. Es el Señor que te está llamando. No te vayas a morir sin recibir al Señor. Y me decía así. Y pues yo hice como una oración, haciendo como especie de una tregua con el Señor, decirle, pues déjame, como Señor, déjame buscar la iglesia que debo seguir, porque como que los cristianos de ahí del pueblo no me parecían buenos cristianos.
porque los veía siempre en ciertas actitudes. Por eso cuando llegué acá, que usted me preguntó que si me quería bautizar, yo le dije no, todavía no, porque hay cosas que, pues yo pensaba que el ser cristiano no tenía que ser súper perfecto y no andar en ningún otro, o sea, ningún error se le debe como aceptar a un cristiano. Sí. Yo era de esas y juzgaba muy duro a los que si se equivocaban. Y ya muchos me les llegué a burlar en la cara, pero era por todo este trabajo que yo hacía en magia. Ellos me juzgaban a mí duro, cuando ellos resbalaban y caían, yo nada más me les pasaba por su casa, nada para reírmele y decirle. ¿Ya? Entonces, pues ese sueño para mí no fue un sueño, fue como un algo que vivió, despierta, sí, despierta que está viviendo una vida que no me agrada. Pues, sí fue de parte de Dios. Les voy a hablar pues de sueños, de mis experiencias. Cuando yo di a luz a mi primer hijo, pues yo me encomendé mucho a la Virgen del Carmen. Yo era muy adoradora a la Virgen del Carmen. Y le pedí pues que si me iba bien en el parto, yo a mi hijo lo criaba como por ese camino de que también le adorara. En el mes de mayo, la primera semana de mayo de 1995, mi segundo hijo, el médico no le daba esperanza de vida. Él empezó con unos vómitos, yo lo llevaba al hospital y en el hospital me le mandaban suero oral y para la casa. Y después empezó a agravarse y se complicó, que después el médico no le daba seguridad de que viviera. Me le mandó a colocar suero para hidratarlo. Me tocó hacerle el tratamiento en casa, porque el tratamiento que me mandó ese médico, como era médico particular, porque ya en el hospital no me le estaban haciendo nada al niño, sino puro suero oral y para la casa, pues yo llevé todos los medicamentos al hospital para que me hicieran el favor de colocárselo. Pues me dijeron que no, que como era de médico particular, ellos no podían colocarme esos medicamentos. Me tocó buscar a una enfermera que me le colocara pues los medicamentos. No encontraba ninguno, porque mi hijo apenas tenía 38 días de nacido y ninguno se atrevía a ponerle medicamentos a un niño tan pequeño. Y pues también invoqué a la Virgen del Carmen que me ayudara, y conseguí a una señora. Me dijo, me duele pullar a un niño, pero yo voy a hacer lo posible. Pues no le conseguía la vena porque estaba muy deshidratado. El médico me dijo que si hasta las 7 de la noche no orinaba, pues ya no amanecía vivo. Fueron palabras textuales lo que me dijo el médico. También me arrodillé frente a la cama del niño que estaba ahí enfermo y invoqué mucho a la Virgen del Carmen, le pedí. Listo. Pero la segunda vez que le había pedido así fuerte a la Virgen del Carmen fue cuando fui a dar a luz a mi segundo hijo. Como 10 años después, ya póngale 2005, 2006, tuve un sueño. Espéreme un momentico, hermana. Ajá. ¿Y qué pasó con su hijo, el primero? ¿Se logró sanar? ¿Se salvó? Mi hijo, pues, del primero lo que pedí fue que naciera bien en el parto, que yo lo encaminaba por el camino de ella. Y con el segundo también pedí que me fuera bien en el parto. Y pues me fue bien en el parto, pero él se me enfermó ya después de nacido. Y pues yo no sabía, le dio gastro, yo no sabía el por qué, porque yo le cuidaba mucho sus teteros, sus cosas, su ropita y todo. Y pues
En el día yo no le colocaba toldos, yo le colocaba, en la costa se le coloca toldo a los niños por los muchos, mosquitos. sí, muchos mosquitos. Entonces en el día por el mucho calor yo no le colocaba toldo. Entonces, según el médico, fue quizás una mosca que se le paró en la boquita mientras dormía y de ahí fue que le dio la enfermedad. El hecho que 10, 11 años después tuve un sueño y ese fue un sueño vivencial. ¿Por qué? Porque de estas experiencias que tuve yo con el parto de mis 2 hijos y con la enfermedad de mi hijo, que sí se logró sanar, milagrosamente no murió. Y entonces tuve ese sueño, tuve un sueño, solamente me veía yo, me agarró de la mano una mujer delgada, alta, pues las vestiduras y su rostro resplandecían. Era un blanco, pero un blanco que resplandecía. Y me dijo, venga, que yo la voy a llevar a mostrarle unas cosas. Cuando ella me lleva, pues ni ella toca el piso, ni yo tampoco. En el sueño, ni ella ni yo tocábamos el piso. Entramos flotando más sí, o menos. Ya. Íbamos como levitando y entramos al cementerio. Yo me extrañé al entrar al cementerio. El cementerio estaba totalmente oscuro, se veía que era de noche y me llevó a una tumba. En la tumba, en la lápida, se veía una fecha y la fecha era 12 de diciembre de 1992. 92. Y caí en cuenta. Era la fecha de nacimiento de mi primer hijo. Luego me dijo, ven y te muestro otra. Y me llevó más adentro, un poquito más adentro, y me mostró otra tumba. Tenía la fecha de 3 de marzo de 1995. Fue el día del parto del segundo. Lo bueno es que tenía hasta ahora. Y la última fecha me dijo, ven y te muestro una última. Y era 6 de mayo de 1995. Fue la fecha en que yo le pedí, o sea, fueron las 3 fechas en que yo le pedí a la Virgen del Carmen por mis hijos. Cuando uno pide a veces y les ofrece manda o votos. Y yo lo que le ofrecí fue comprarle un medallón a mi hijo para que lo usara. Yo compré el medallón, pero nunca se lo puse a mi hijo, con miedo de que le robaran el medallón, porque él habló muy tarde, él habló cuando tenía como 3 años y medio. Y pues me dijo que yo no has cumplido estas fechas, me dijo. El espíritu del Señor. Sí. Entonces, cuando yo desperté me acordé completamente del sueño. Y me estaba pidiendo, pues, el alma de mis hijos. Yo estaba embarazada de mi tercera hija. Y pues, a mí me dio duro. Yo empecé a llorar. Estás escuchando Gracia Divina Ministerio. También le comenté a mi prima, me dijo que ellas me ayudaron a orar, ellas oraron mucho, mucho, mucho. Y pues me tocó renunciar a lo que yo había pedido, a lo que yo le había ofrecido. Pero me costó duro, porque no fue la única forma de cobrarme. A través de los trabajos que yo hacía, ella me hablaba mucho
Me hablaba mucho y me recordaba el pacto que habíamos hecho. Ella me había cumplido, yo le había incumplido. Cuando mi hija me dijo que iba a tener, que estaba embarazada, ahora poco, hace 5 o 6 años me dijo que estaba embarazada, que yo desbaraté el altar, volví a soñar con la misma mujer, recordándome ese pacto. Entonces, era un sueño recurrente, pero a través de unas vivencias que tuve. Es como traído por el subconsciente, pero en realidad era ese espíritu pidiéndome que le cumpliera o que le diera la vida a mis hijos. Entonces, cuando hago un paréntesis porque no va con los sueños, pero sí al ofrecerle mandas, votos, ciertos sacrificios a estos santos, hay que saberlos hacer o no hacerlos. Lo mejor es no hacerlos, porque el cobro es bastante caro. Sí. El precio es alto, lo que ellos piden no es o me cumples o me das la vida de fulano. Y se la cobran porque he visto casos en que, pues, en mi caso salí bien librada, porque mis 3 hijos viven aún. Pero hay casos en que hay muchas personas que no lo cuentan. Pero bueno, y ese ofrecimiento ahora en su nueva vida en Cristo Jesús, eso ya se desbarató, ¿cierto? ¿O usted qué piensa? ¿Cree que todavía tiene alguna incidencia sobre sus hijos? Tal vez no sobre usted, pero sí sobre sus hijos, ¿o eso ya quedó en el pasado y es posible que a través del cambio que usted ha hecho de vida y de la obra de Cristo Jesús en usted, y que ahora es Dios quien la protege, usted considera que no solamente la protección es para usted, sino para sus hijos también? ¿O espera que de pronto vuelva a aparecer esa mujer en sus sueños? No, después de aceptar al Señor, después de estar en los caminos de Dios, pues yo no he tenido sueños con ella. Y no creo que tenga ninguna incidencia en mis hijos, porque mi hijo mayor no cree en estas cosas. Él no cree en ningún santo. Él dice que es mejor pedirle directamente a Dios. Pero el hecho de no creer no significa de que no exista. Sí, él no cree en estas cosas. O sea, el hecho de no pedirle a ella es positivo, porque no ha tenido ninguna incidencia en él. Okay. Eso es lo que quería como dar a entender. Él no cree en ella, pero sí existe. Y mi segundo hijo, pues, él dice que tampoco cree en estas cosas. No le gustan estas cosas. Entonces, él no pide tampoco a santos, y es algo que a los dos le ha favorecido. Porque si ellos hubiesen seguido por ese camino, pues sí, quizás hubiesen tenido un final bien feo. Entonces, gracias a Dios, y que yo oro mucho por ellos, y la oración es pues un arma bastante potente contra estos espíritus. Es más, el 8 de mayo de este año, son 2 días, estaba dormida y sentía una voz. Yo estaba dormida, según yo, profundamente dormida, y yo sentí una voz que me decía: ora por Mateo. Y yo, pues, tenía mucho sueño y estaba cansada.
Me tiré la sábana encima. Y otra vez siento la voz que me dice, ora por Mateo. Pues ya me habían despertado, ya que entonces me levanté, miré la hora, era la 1:56 y empecé a orar. Pues ayer le dije a una compañera que me regalaron un minuto, llamé a mi hija y pues ella me devolvió la llamada, me contó que pasó una noche terrible con Mateo. Al niño pues como si lo pellizcara, él estaba dormido, como cuando usted pellizca un bebé y él grita, porque el bebé lo que tiene son 4 meses, Mateo tiene 4 meses de nacido, y empezaba a gritar, y él luchaba por dormirse. Cuando ya estaba otra vez como medio dormidito el bebé, volvía a gritar, y ella tratando como de calmarlo y todo, y ella decía que sentía en ese momento, sentía un pájaro en el techo, porque ella también, o sea, tiene la capacidad de percibir estas cosas. Entonces ella decía que sentía un pájaro, que con el pico le daba al techo, con las garritas también le daba al techo, que le picoteaban en el vidrio de la ventana, voces que hablaban encima del techo, sí, esos murmullos, esos susurros, o sea, como si estuvieran rezando alguna oración, porque era un ceseo que ella sentía allí en el techo en ese momento. Y ella me dijo que abrazó a los 2 niños y empezó a orar. Pero ella dice que cada vez que ella ora, cuando le ora a Dios o cuando lleva a los niños a una iglesia para que oren por ellos, si el niño le imponen las manos a orar por él, da gritos, no soporta que oren por él. Es un bebé de 4 meses. Entonces, increíble. Tuvo esta lucha y pues no fue un sueño, me llamaron pues a que orara por el niño. Yo no sabía la lucha que estaba teniendo en ese momento mi hija. Me enteré fue ya en el transcurso de la mañana. Pero entonces son sueños a los que uno le debe prestar atención. Muy bien, hija de Dios y no del diablo. Esta es la primera parte del episodio número 9. Estamos en el episodio número 9 con nuestra hermana. Ya casi vamos a poder ver las caras de cada uno. Y bueno, poco a poco vamos llegando al final de este ciclo de, no sé, de información, enseñanza, comentarios, de todo, historias un poco. Estás escuchando Gracia Divina Ministerio. Esta es la primera parte de al menos 2 de Hija de Dios y no del Diablo en cuanto a sueños vivenciales. Así que espere la segunda parte. Esto se pone cada vez mejor. O sea que ese niño, ¿qué sería lo que pasaría con ese niño? ¿Por qué oran por él? Pues ya he tenido varias luchas con el bebé. Hija de Dios, no del diablo. Es un podcast producido por Gracia Divina Ministerio en la dirección de Daniel Lobo. Pentecostales del nombre de Jesús. Vivimos la palabra.